Bueno, perfecto. Bueno, Mateo entonces es estudiante de la Universidad Pontificia Bolivariana y esta tarde nos va a acompañar para contarnos acerca de sus investigaciones sobre los controles ejercidos sobre las mujeres, mal entretenidas, pues de malas costumbres y eso, en la visita de Moni Velarde en el periodo de 1785 a 1788, que estuvo pues visitando la provincia de Antioquia. Le doy entonces la bienvenida a Mateo. Ya luego pues vendrá Cristian Mendoza, estudiante de la Universidad de Antioquia, nos va a hablar acerca de los procesos de fundación, de consolidación y decadencia de las ciudades en la época colonial, sobre todo en el siglo XVI y XVII, todo esto a través de la visita de Fray Pedro Simón. Y también nos acompaña Clara Hernández, ella es estudiante de la Universidad del Valle y nos va a estar contando acerca del contrabando de libros en el siglo XVIII. Así entonces que les doy la bienvenida a todos. Les recuerdo nuevamente que cada ponente tiene un tiempo aproximadamente de 15 minutos. Por lo tanto, si van surgiendo preguntas a lo largo pues, de cada presentación, les pido que por favor las vayan dejando en el chat. Al final ya de cada ponencia vamos a tener un espacio reservado para poder solucionar todas las inquietudes que vayan surgiendo. Yo las estaré tomando ordenadamente para ya dar lugar a ello. Entonces, bueno, no siendo más, le doy la bienvenida a nuestro primer invitado, que es Mateo. Mateo, ¿cómo estás? Pues hola a todos nuevamente. Voy a tratar de hacer una proyección, si me da pues las diapositivas, si no, no va a haber ningún problema pues con eso. Bueno, mientras tanto, pues quiero agradecerles a todos precisamente por haber posibilitado esto, como lo habíamos dicho ahorita. Para mí pues es de verdad muy halagador estar con ustedes. Entonces, bueno, aquí tenemos ya no sé si lo pueden ver. No, aún no aparece. ¿Lo están viendo? Muy bien. ¿Sí? En este momento lo ven. No, aún no estamos viendo la presentación. Te Dejémoslo estamos ahí, viendo no a ti, gastemos los Mateo. 15 minuticos tratando de hacerlo y vamos más bien a la exposición. Bueno, lo que la exposición busca, pues tiene tres objetivos puntuales para no atrasar nada. Yo después, si quieren, comparto las diapositivas, tampoco son pues de mucha información. Esto hace parte del trabajo de grado, del pregrado en Historia en la Universidad Pontificia Bolivariana. Esto es tal vez una anotación a pie de página de donde surge esto. Es, digamos, una investigación que se está haciendo. El tercer capítulo muestra cómo básicamente las mujeres van a ser, digamos, judicializadas, reguladas sexualmente por Juan Antonio Moni Velarde en Antioquia, pero pues obviamente el trabajo de grado, que es prostitución en el Nuevo Reino de Granada, entre el periodo colonial y las primeras décadas de la República, van a mostrar muchos casos similares. En Popayán hay una cárcel, en Cartagena hay una cárcel, en Bogotá está la cárcel del divorcio, que tal vez sea la que más fama se lleve. Juan Antonio Moni Velarde llega pues a una provincia, ese es uno de los objetivos, evidenciar cómo Juan Antonio Moni Velarde, Cienfuegos y Valladares, llega a la provincia en calidad de gobernador y oidor, luego de solucionar muchos problemas, porque él llega en un momento muy agitado a Santa Fe de Bogotá, él trata de solucionar los comuneros, en parte él hace parte de la comisión que organiza las capitulaciones de Zipaquirá, y él viene acá a reemplazar a Francisco Silvestre, y se da cuenta de que Antioquia, en medio de su desorden, tiene un orden, especialmente en Santa Fe de Antioquia y en Medellín, donde concentro esta investigación de estas jornadas de historia. Moni Velarde llega a la ciudad de Medellín y a la ciudad de Antioquia, buscando también como, digamos, con esos alientos de fisiocracia que trae el reformismo borbónico, volver a reorganizar todos los sistemas económicos, administrativos, judiciales, de infraestructura, de orden, de sanidad, de higiene, etcétera, etcétera. Y pues cuando él llega a la ciudad de Antioquia se da cuenta de que hay un agente principal que habita en lo que hoy conocemos como ese sector viejo que todavía se mantiene, pero que la periferia, los arrabales, Tonusco arriba y Tonusco abajo van a tener unos serios problemas. En su relación de mando él va a evidenciar claramente de que todas las personas están viviendo en una misma casa, muchas familias, y que pues eso permite una serie de relaciones ilegítimas
que llevan a otros problemas más graves. Él pues ve como un abanico de oportunidades para operar mal toda esta tanda de cosas, entonces él ve que mediante todas estas relaciones ilícitas vienen los abortos, los conyugicidios, los parricidios, la violencia intrafamiliar, la violencia doméstica, y entonces en esa misma medida, Juan Antonio Muñoz Velarde ordena que todas las familias sean ubicadas en un lugar específico, que se les dé un trato de manera que sean útiles a la República. Esa es su gran preocupación, la utilidad, porque como lo presenta el profesor Orián Jiménez en El frenesí del vulgo, nosotros vemos que esa es la contracara del carnero de José Antonio Benítez. En el carnero de José Antonio Benítez, Medellín es la ciudad placentera en todas las Indias, o sea, no pasa absolutamente nada, por supuesto, aparece la Virgen, construyen cosas, vienen los reales oidores, los reales visitadores de los obispos, pero nunca hay un crimen. Falta revisar a Beatriz Patiño Millán, falta revisar a Orián Jiménez, a Juan Carlos Jurado, para darnos cuenta que Medellín estaba patas arriba y que la gente principal estaba con las manos cruzadas, o más bien con las manos atadas, frente a un desorden tan generalizado. Moni Velarde lo que logra evidenciar entre todo ese abanico de desórdenes donde hay juegos, donde hay borracheras, donde hay tabernas o chicherías, donde hay prostitutas, él evidencia precisamente eso, que las mujeres no están cumpliendo a cabalidad con la tarea que se les debe dar. O sea, las mujeres digamos, de los estratos altos, de los estamentos altos de la sociedad colonial, se identifica con el ideal mariano. Las mujeres de castas, o como él las denomina, libres de todos los colores, son mujeres que están, digamos, un poco inclinadas a no cumplir y a no acatar toda esa gama de órdenes que se potencializa desde el Estado español en Indias y desde la Iglesia. Un nivelar de lo que logra decir es, bueno, las mujeres hay que instruirlas, porque para él, tanto Antioquia, pues la ciudad de Antioquia, como la villa de Nuestra Señora la Candelaria de Medellín, igual que Marinilla y Río Negro y demás, él considera que todos los antioqueños viven en un idiotismo agudo, donde no saben hacer nada, donde los talleres son pocos. Entonces él lo primero que hace en la ciudad de Antioquia es crear una cárcel construida en base a lo que él vio en México cuando fue también parte de la Real Audiencia de México y lo que vio en Bogotá. Él crea una cárcel donde a las mujeres se van a depositar allí. ¿Y qué mujeres se depositan? Prostitutas, amancebadas, adúlteras, concubinas, vagas, mujeres escandalosas, de mala vida, mujeres que están dedicando a hacer absolutamente todo menos lo que deben según las leyes, especialmente las leyes de Indias, que son, digamos, tan incisivas, tan claras, tan ambiciosas, porque puntualizan casi que todo, son como el cajón del sastre para la administración en las Indias, tal cual lo dice Caps de Key. Entonces, él lo que logra hacer es crear esto con una iglesia, con un taller, con unas celdas. Es básicamente, para quienes se han acercado de pronto a la historia e historiografía de los conventos, la cárcel de mujeres es un convento donde la única diferencia es que estas mujeres no hacen un voto de castidad. Entonces, esa es, digamos, la necesidad más notoria que ve Juan Antonio Muñoz Velarde. Luego de eso, él va a tener también una carta en su escritorio en la ciudad de Antioquia, enviada por Luis Lorenzo Álvarez, un hombre que hacía parte del Cabildo de Medellín, donde él le dice, muy preocupado, que en Medellín las mujeres se han tomado el poder, las mujeres vagas, mal entretenidas, especialmente las prostitutas mal avenidas, se han tomado el poder y ni siquiera van a misa, ya van a tener que incluso modificar la festividad. Yo creo que eso es un problema estructural muy amplio para una sociedad preindustrial como esta, y sobre todo en Medellín, que ahí sí podemos dar pie a acuñar todo esto con el cojo Benítez de una sociedad como tan piadosa, pero tan desordenada. Moni Velarde pues dice, no, a mí me parece que la autoridad la tienen ustedes y recoger mujeres no es un problema. Pónganlas a hacer algo y pídanle ayuda a la iglesia. Ellos tratan el problema, pero la carta vuelve a llegar en el mismo año, de 1787, diciéndole, señor oidor, se nos salió de las manos, queremos que por favor saque a las prostitutas y las mande a Bogotá, a lo que Moni Velarde, muy claro y muy incisivo, les dice, yo no puedo hacer esto, en Bogotá tienen los suficientes problemas como para que la provincia mande más problemas, son 100 prostitutas que ustedes han recogido, yo no puedo hacer nada con ello. Por otro lado, si las vamos a mandar, tendríamos que hacer un aporte significativo en términos monetarios para que ellas lleguen a la ciudad de Santa Fe de Bogotá, les den una estadía, hay que pagarles
el alojamiento en el convento, en la casa de reclusión, donde las vayan a llevar, o en las casas de familia. Además de eso, hay que pagar el viaje y plata no hay. Yo creo que ustedes tampoco van a destinar la plata que tengan o la poca plata que tengan como para una travesía de estas categorías, de estas envergaduras, y eso va a ser imposible. Por lo tanto, la solución que toma Juan Antonio Muni Velarde respecto a este proceso es que él dice, bueno, recojan estas mujeres y recojan por favor 100 vagos, 100 mendigos, 100 viudos que no estén haciendo absolutamente nada, las casan y tenemos familias útiles a la República. Cualquier mujer que reincida en esto, vamos entonces a crear en la ciudad de Medellín, en la villa de Medellín, 3 instituciones. Primero, Pablo Rodríguez muy claramente nos lo presenta en Cabildo y Vida Urbana. El Cabildo de Medellín era un fiasco completo. Cuando vamos al archivo judicial o al archivo histórico de Antioquia, nos damos cuenta que el Cabildo era derribado cada que había un preso. Entonces nos llama la atención, ¿pero por qué? Precisamente porque el Cabildo era tan mal hecho que con cualquier empujón, con cualquier patada a una pared, podían derribarla por completo y hacer una fuga. O sea que los delitos iban siempre en incremento. El Cabildo vivía en el suelo, él dice que es una choza desaliñada. Moni Velarde lo que dice, no creen un Cabildo de verdad, un Cabildo pues que merezca y que valga la pena estar ahí. Lo crean, al pie crean una cárcel en el mismo cabildo, porque pues básicamente esa es la ordenanza que hay en las leyes de Indias, lo crean con un mejor material y crean una escuela de instrucción pública, la misma que se crea en Santa Fe de Antioquia. ¿Cuál es la cuestión con estas instituciones de instrucción pública? Ambas van a tener digamos, unos lineamientos. Se van a contratar profesoras, es decir, mujeres de la élite, mujeres principales, como la llamaría Inés Quintero, como lo llamaría Juana Marín León, gente decente, que haga parte de la enseñanza, que sepa contar, porque la mujer debe saber contar, debe saber administrar el hogar, y ahora pues cuando hay unas mujeres que están mal entretenidas, ociosas, pendencieras como las denominaron, era mejor que aprendieran a administrar el hogar, era mejor que aprendieran a manejar todos sus recursos, que los pusieran al servicio de su marido y pudieran tener el control de una casa. Además, tendrían que, si tienen hijos, mantenerlos en instrucción, hacerlos también útiles a la República, fieles al rey y, por supuesto, útiles a la comunidad. Entonces, eso sería una cosa muy importante. Adicional a ello, se le van a enseñar a escribir, pero no a escribir cualquier cosa, ni a leer cualquier cosa. Hay libros prohibidos, yo creo que ya la historiografía del siglo XXI en Colombia lo está mostrando, especialmente con Renan Silva. Hay libros que no se pueden leer, hay libros que hay que desaparecer. Entonces se pone al servicio un arsenal de material para que ellas se instruyan. Por otro lado, van a tener una enseñanza tejiendo, haciendo prendas, sabiendo cocinar, sabiendo recolectar los mismos alimentos que muchas veces van a tener como posibilidad en sus hogares. Es decir, van a formar señoras y señoritas. La idea de Moni Velarde es ilustrada, es fisiocrática. ¿Y por qué fisiocrática? Porque en la medida en que una mujer sea buena, ya lo enseña Fray Juan de León hace mucho tiempo en La Perfecta Casada, lo enseña Benito Feijó, lo enseña a Mari Borbón, entonces Josefa Mari Borbón lo enseñan hace mucho tiempo, la mujer debe ser libre en buena medida para ellos, pero no, esa libertad no se puede transformar en libertinaje. Y es la idea de Moni Velarde de concertar todo un grupo de ideas para que eso no ocurra. En Medellín pasa lo mismo. La escuela de instrucción pública está al servicio de todos y de todas. Entran desde gente principal hasta indias. Entran mestizas y mulatas que pueden ser bien avenidas en la vida, como mujeres que en términos de Pilar Jaramillo de Zuleta reciben el nombre de arrepentidas, que son mujeres que en el modelo de María Magdalena doblan las piernas y piden perdón por sus faltas y todas sus atrocidades. Esa fue la idea principal de Moni Velarde, que si la vamos a mirar a la luz de la idea teórica del profesor Norbert Elías de marginados y establecidos, vamos a comprender que Moni Velarde lo que logra hacer es subvertir el orden buscando un nuevo orden, valga la redundancia. ¿Cómo así? La idea de los establecidos, ya lo presenta Orián Jiménez, lo presenta Beatriz Patiño, como dije ahora, Juan Carlos Jurado. Aquí los establecidos son personas que en realidad hace mucho tiempo, estaban viviendo casi que en calidad de libres. Son mujeres y hombres como mineros libres que están en los ríos
que no tienen control, que no tienen sujeción, que viven en tahúres, en chichería, jugando pues como tahúres y como chicheros y chicheras las mujeres específicamente, jugando a los naipes, jugaban los dados, apostando minas, apostando ropas, apostando negros, viven haciendo y deshaciendo, donde tienen una élite, digamos que contra la pared, ya lo presentaba Antuinami, un trabajo muy viejo, publicado por el FAES, de los mineros y terratenientes en la provincia de Antioquia. Vemos cómo hay una serie de gente que se atesora de la tierra, pero son tantas las personas que están trabajando para sus propios medios que Antioquia queda atrasada, queda empobrecida, hay muchas manos autónomas, entonces el desorden es grande. Un negro, un indio, un mestizo, un mulato, una mujer van al río como mazamorreros, sacan su oro, van luego, lo apuestan, no hay riqueza, no hay pago de impuestos, Antioquia queda atrasada altamente con respecto a Popayán, con respecto a las provincias de Pamplona, con respecto a Tunja, con respecto a Santa Fe de Bogotá específicamente, y por supuesto vamos a tener casi que una independencia, entre comillas, de mucho tiempo atrás, la cual Juan Antonio Moni Velarde tiene que venir a romper. Entonces, en esa idea de establecidos y marginados, esos marginados que eran la élite van a quedar como establecidos, como gente principal, con unas esferas de poder y una geometría de poder amparada por Moni Velarde, luego de que también teníamos un antecedente que era la visita y gobernación, por supuesto, de Francisco Silvestre, quien nos deja un texto maravilloso, pero que sabemos que tuvo tantos problemas como, no sé, como oportunidades negadas para poder mejorar. Él tiene que irse incluso a rendir cuentas a Santa Fe de Bogotá porque la élite lo demanda por una mala administración. Cuando nosotros vemos los archivos, no es que fuera mala administración, está obligando a pagar impuestos que no pudieron ser, y Moni Velarde cuentan los chismes, digámoslo así, en historia y historias viejas de Medellín, por ejemplo, de La Torre, dice que Juan Antonio Moni Velarde, como era de feo, era de amargado y era de grosero, era de, digamos, de despótico, también nos da cuenta, porque a partir de esa idea de sentimientos que podemos conjugar con esos aparatajes teóricos de la historia de los sentimientos, la historia cultural, un claro ejemplo es Ernest Tobar, sabemos que era incorruptible con respecto a ese tipo de situaciones, él no permitió que Antioquia se saliera de las manos, privilegió la élite porque sabía quién era la que tenía el poder y reorganiza en la medida de lo posible todos esos territorios que estaban, digamos, al margen. No es gratuito que, por ejemplo, él vaya a formular poblaciones nuevas con destierros. Por ejemplo, Yarumal es parte de una formación de gente desterrada, o sea, la gente de Yarumal en la primera medida es gente desterrada, gente bandida, gente ociosa, mal entretenida, para la ley, ¿cierto? La fundan a Yarumal y ahí establecen un grupo de personas. Entonces, en el establecimiento de esas personas hay establecimientos de cárceles. Basta mirar el archivo histórico del Cabildo de Medellín y poner en el buscador, lo pueden hacer ahora, en el buscador la palabra cárcel, y hay un chorro inmenso de, digamos, de archivos que dan cuenta de la imposibilidad de crear cárceles, porque había tantos delincuentes que la cárcel ya no podía ser una pieza, y eso es lo que viene a hacer Moni Velarde, a poner no solamente en orden la economía, pues muchas historiografías, digamos, de corte altamente conservador dicen que Moni Velarde es el regenerador de Antioquia. Uno diría más bien que regenerar suena grosero, podríamos decir el reformador de la provincia de Antioquia, y para muchos otros, como por ejemplo el profesor eh, José Luis, ¿cómo es? El profesor que escribe, traduce el carnero, se me olvida el nombre, él dice que Moni Velarde es quien empieza con sus pinos a crear la colonización antioqueña. Si volvemos a la colonización antioqueña, sabemos que el Quindío estaba repleto de prostitutas, ya lo presenta Natalia Botero para el siglo XIX, está repleto de prostitutas, lo presenta Juan Carlos Jurado, de vagos, de malentretenidos. Gracias a Andrés Felipe, Roberto Luis Jaramillo es quien presenta que uno de los primeros, digamos, pioneros de esa arrancada, de esa intentona de colonización antioqueña es Moni Velarde. Él es que los impulsa, es el que los empuja. Entonces, como primera medida, él tiene que formar instituciones de poder que quiebren a toda costa cualquier tipo de desorden que desangre las arcas fiscales, que pongan en entredicho la autonomía de un cabildo, porque eso ya lo presentaba la profesora Margarita Garrido hace mucho tiempo en Reclamos y Representaciones. Hay cabildos como los de Antioquia que actúan con autonomía. Además de que Moni Velarde llega aquí por investidura plenipotenciaria del arzobispo, del obispo y virrey Caballero y Góngora. Entonces aquí tenemos es una especie de presidente
dictador, si se permite, que viene a organizar todos los movimientos y en primera medida lo que él ve que no está cuadrando bien del todo con las mujeres. Una mujer que no pueda mantener un hogar, que no pueda mantener Perdón, va a quebrar. vamos a ir redondeando la idea que pena con vos. Entonces, ya para redondear, vamos entonces a la conclusión. La primera conclusión que tenemos de Juan Antonio Moneo Velarde es que él viene no con el fin de molestar, sino con el fin de reordenar para ser útiles a la República, a todos los vagos, pobres, mendigos, malentretenidos y ociosos, pero entre su, digamos, su trayecto, él va encontrando que el gran problema que tiene son las mujeres y por eso decide crear instituciones de poder, como la cárcel, como la escuela, como el cabildo, para regularlas, hacerlas útiles a la República y crear una forma administrativa, digamos, de mujeres que permitan que esos hijos y que esos esposos sean útiles a la República. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Mateo. Bueno, ahorita continuaremos entonces con nuestro segundo invitado. Él es Cristian Mendoza. Cristian, pues como les comenté, es estudiante de la Universidad de Antioquia y nos va a hablar del proceso de consolidación y decadencia de las ciudades en las Indias Occidentales. Adelante, Cristian, bienvenido. Muy buenas tardes a todos y todas otra vez. Voy a intentar pues, presentar a ver si es posible, si no, pues seguiré la exposición de manera, pues, ¿se está viendo en este momento? Sí, sí, se está viendo. Listo. Sí, muy bien. Listo, entonces vamos a presentar. La investigación, pues, entonces se centra en descubrir a través de los ojos de Fray Pedro Simón cuáles eran esos valores simbólicos y semióticos que tenía la ciudad en el Nuevo Mundo, por qué era necesario fundar una ciudad y qué significaba pues, una ciudad. Por esto, aquí pues, en la diapositiva pueden observar que yo hice un subrayado de Dalton y Payden. ¿Por qué? Porque considero que en este momento de la mentalidad hispánica se consideraba a los clásicos griegos y romanos como la base primordial de todo el pensamiento, ¿cierto? Del pensamiento cultural, social y económico. Y por eso es importante entender que lo que nos dice Payden aquí es que una vida transcurrida en ciudades es una vida en virtud. Es decir, la ciudad era ese bastión, era ese único lugar en el cual una persona podía vivir civilizadamente. Y que era civilizadamente, obviamente, eran bajo los valores cristianos, era bajo unas premisas ya pues organizadas de comunión, de hermandad, pero también basadas en el respeto pues a la iglesia, basadas en el respeto al rey y a la subyugación pues, a la figura del rey, ¿cierto? Es muy importante también entender aquí que, que para fundar una ciudad no se hacía en cualquier lugar. Si vemos inclusive hoy en día el mapa político de Colombia, es fácil encontrar que son ciertas ciudades que se fundaron muy antiguamente, pero que aún hoy en día persisten. Fijémonos en el caso de Popayán, Cali, Bogotá, Medellín o ciudades portuarias como lo son Cartagena y Santa Marta, que son ciudades que a pesar de que tuvieron una fundación sumamente temprana en el proceso de conquista y descubrimiento, o redescubrimiento mejor dicho, también generan que a partir de esas condiciones físicas, geográficas y estratégicas, genera que perduren a través de los años. ¿Y qué buscaban entonces los españoles para poder fundar un territorio? Necesitaban primero que fuera asequible, que tuviera rutas de acceso y de salida, porque era mucho más fácil defenderte conociendo el terreno y sabiendo qué maneras tenías, qué vías de escapes tenías. También porque eso generaba un comercio entre las mismas ciudades que se iban fundando a lo largo de todo el territorio pues, hispánico, ¿cierto? Era mucho más fácil comunicarte de un punto A a un punto B si conocías la ruta, pues obviamente tener que divagar kilómetros de distancia, días, sin saber a dónde ibas en fin al cabo. Las condiciones climáticas también eran sumamente importantes, tener un clima templado, agradable, y aquí entonces también me hago otra vez referencia a un clásico griego, que es Aristóteles, que dice que la ciudad y el país tengan acceso al mar para resistir a los enemigos y bueno, para también el comercio. El mar entonces se fundamenta en algo clave y por eso entonces aquí tenemos este pequeño mapa del río Grande de Magdalena, aproximadamente 1601, en el cual vemos que a través de pues el río que se ve atravesando toda la pantalla izquierda-derecha de ese río Magdalena, vimos que alrededor de él se fundamentan un montón de ciudades.
Vemos que al norte está Vélez, Pamplona, vemos también que más abajito está Zaragoza, está Honda, está Mariquita. Y era muy importante tener acceso al mar, no solamente por el comercio, más adelante vamos a hablar de un ejemplo, sino también por la defensa, como hablábamos anteriormente. Tener acceso al mar significaba que era mucho más factible y fácil de que introducieran armas, vestimentas, alimentos por parte de los españoles que venían de la metrópolis, y aparte significaba que listo, si yo conozco este río Magdalena, como lo están viendo en la imagen, es mucho más fácil de que yo me escape de un punto A a un punto B, que también está bajo control hispánico, que pues tener que meterme a naufragar en territorios desconocidos. Por eso era sumamente importante y necesario, no solamente también por la agricultura, también es importante tener en cuenta que tierras cercanas al mar son también fértiles por cuerpos hídricos. Tenemos entonces que Fray Pedro Simón nos cuenta aquí un poco sobre esto. Nos dice, por ejemplo, sobre la ciudad de Bogotá, que es importante que la ciudad primero, que corran las aguas, pero que no empantanan las calles y las plazas. Es decir, es una ciudad sumamente limpia, dentro de la medida de lo posible. Obviamente sabemos que estas condiciones de higiene son sumamente dudosas, inclusive al siglo XIX, XX, encontramos en Bogotá condiciones difíciles, pero bueno. Aquí nos habla también de 2 quebradas dulcísimas, de saludable agua que escuelga a lo alto de la sierra, es decir, fuentes cercanías siempre al mar. Pero también encontramos que, aparte de que tiene cercanía a las fuentes hídricas, como ya hemos mencionado, también tiene primero piedra, es decir, herramientas para la construcción de hogares, tiene árboles, madera y buenos aires, pues que habla en condiciones del clima. También encontramos que nos dice sobre la tierra borburata, que es tienda abundante y fáciles entradas por el mar. Pero aquí nos señala un punto principal, que es la piratería. Él dice, si esas no estuvieran ocasionadas, frecuentadas por piratas franceses, pero ya lo veremos un poquito más adelante. Aquí en otros cronistas también, para apoyar un poco, Juan de Castellanos, cuando habla sobre Zaragoza, la fundación de Zaragoza, nos dice que cuya tierra abunda de riquísimos veneros, es decir, de cuerpos hídricos, ¿cierto?, de cercanía a los mares, y que es importante porque dice que a día de hoy varios negociantes frecuentan, pues es decir, es sumamente comercial. Recordemos que Zaragoza inicia como una ciudad minera específicamente, es decir, como una mina, y que es importante que tenga ese contacto, ¿cierto?, la conexión. Hay algo que también es importante apuntar, y es la presencia de las comunidades indígenas, ¿cierto?, pero más adelante hablaremos de ella. Con este mapa de la ciudad de Quito, que ya es 1703, un poquito más adelantado, lo que pretende mostrar no solamente es una ciudad ya consolidada, sino también que cuando una ciudad se introduce en el Nuevo Mundo era para introducir orden. Es decir, a partir de la ciudad, a partir de que erigía la iglesia, a kilómetros de distancia, pues de diámetro a su alrededor, era lugar sagrado, era lugar pues donde se podía vivir en virtud, donde podíamos vivir cristianamente. Fuera de la ciudad, fuera de los perímetros de la ciudad, era obviamente salvaje, bárbaro, y por lo tanto pues, cristiano, era algo que había que corregir. Y la ciudad, pues si miramos las calles de este pequeño mapa, vemos que las calles son literalmente cuadriculadas, es decir, tanto las diagonales como las transversales son sumamente rectas, tratando de respetar siempre las distancias y que sea una ciudad sumamente organizada, literal como si fuéramos con una cuadrícula y planeáramos una ciudad. Ahorita mencioné un poco de la iglesia. ¿Por qué la iglesia? Porque la iglesia fue este bastión, no solamente mental, para la conquista, para todo el proceso de expansión, de justificación de toda esta masacre y guerras que se dieron por la tierra en nuestro continente, sino también porque fue el principal elemento que debía tener una ciudad. Cuando llegaban entonces a fundar una ciudad, lo primero que tenía que hacer era una chocita y una cruz. Y a partir de la cruz y la iglesia se convierte entonces en el símbolo mental, en la base argumentativa de la protección. Es decir, si vos estás caminando y encontrás un poblado de chozas, pero ves que en el medio de las chozas hay una cruz, hay una choza más grandecita con una cruz, ya sabes que ahí es tierra de cristianos, o fue tierra de los cristianos, que sabemos, como lo mencioné ahorita, que habían ciudades que eran sumamente móviles, como lo decía la profesora Girla Marisol Acosta, ¿cierto?, en uno de sus trabajos. Y aquí entonces tenemos la iglesia. Tenemos entonces en la provincia de Tunja, aquí señalada con una flechita, la iglesia. Es decir, siempre, y generalmente se trata de respetar eso, inclusive hoy en día en algunos pueblos, la iglesia siempre es el edificio más alto, es decir, es el edificio central y sumamente más importante.
hacer edificios más grandes que él significaría pues casi una afrenta a la simbología que representa entonces el poder de la iglesia, el poder que se estaba comenzando a extender en el Nuevo Mundo, ¿cierto? Para poder entonces que los españoles hicieran una posesión correcta y legal de la tierra, se realizaba una especie de contrato entre los conquistadores y las comunidades indígenas que estaban ahí, y no solamente con las comunidades indígenas. También, y aquí es donde entran a jugar los cronistas un papel sumamente importante, es que los cronistas de una u otra manera se vuelven legitimadores del proceso de posesión de las tierras. Es decir, las tierras, según los españoles, ya eran del rey. Ellos lo único que están haciendo era retomar esas tierras, diciéndole a sus habitantes que listo, ustedes pueden seguir aquí, pero van a trabajar para el rey. Y no solamente le están diciendo a los habitantes, pues a nuestras comunidades indígenas autóctonas, sino que le están diciendo a otras potencias que mira, aquí Fray Pedro nos dice que es que los españoles vinimos, les dijimos que listo, que íbamos a tener posesión, pero o A, las comunidades indígenas aceptaron y ayudaron y se convirtieron al cristianismo, o B, se enfrentaron y pues eso genera que entonces nosotros tengamos que justificar, validar la dominación y la subyugación. Tenemos que esa posesión también se dio por actos simbólicos que iban entonces en este contrato que eran las crónicas. Aquí Álvaro Félix Bolaño nos habla sobre poniendo cruces, estandartes, banderas, marchando de procesiones, recogiendo tierras, trazando, bueno, eran actos meramente simbólicos que expresaban esa toma de la tierra, ese descubrimiento, y que certificaba entonces, por un escrito, que esas tierras iban a quedar en posesión y manos españolas, ¿cierto? Aquí también tenemos entonces un poco sobre esto mismo. Jiménez de Quesada con Bogotá nos dice pues que se apió del caballo, arrancando algunas hierbas y paseándose por el hijo que tomaba posesión por Carlos V, listo. Y el subrayado lo considero importante porque aquí nos hablan de ese factor bélico que le estaba mencionando anteriormente. Nos dice que, y subiendo luego de en su caballo, desnudó la espada y dijo que quien no estuviera de acuerdo, que se saliera, que lo iba a defender, es decir, justificando la guerra por el territorio y por el control de las tierras, pues, por la presencia de ellos que tenía que quedar legitimada, y la guerra era una manera también de hacerlo. Y más adelante nos dice, y no habiendo más quien saliesen, entonces envainó y mandó al escribano, que es el jurista por excelencia en este caso, y si ese instrumento público, es decir, esto es un instrumento meramente jurídico que dice este testimonio de aquello con testigos, siempre tenían que haber testigos, bien sean comunidades indígenas, quienes en algunos casos ayudaban inclusive a descubrir las tierras, es decir, muchas veces las comunidades indígenas mismas eran quienes decían como listo, nosotros conocemos qué tierras son aptas para ustedes, los guiaban y los ayudaban a asentar, y otras veces, pues como hemos mencionado, no, simplemente se resistían a esto, inclusive muchas afortunadamente lograron seguir con esta resistencia hasta el día de hoy. Más abajito también encontramos en un texto de José Luis Villacañas, que para tener legitimidad, pues el acto de posesión de las tierras, el descubridor tenía que tomar entonces un puñado de tierra, beber agua, o inclusive pues dar unos meros gritos, ¿cierto? Tenemos entonces otro plano de la provincia de Santa Fe en este caso, donde encontramos señaladito con una flecha, otra vez la iglesia, cuerpo central, y también la iglesia era un elemento importante, porque la iglesia certificaba entonces que entre más cercana tu casa, como conquistador, estuviera de una iglesia o de la plaza central, más importante eras tú, porque más cercanía tenías y más privilegios y poder político y económico ibas a tener frente a las otras personas que miremos en el mapa y eran pues quizás más alejados, más en la periferia entre esa frontera entre lo salvaje, que era pues el mundo americano, de la geografía americana, y lo civilizado, que ya era entonces esta ciudad hispánica, ¿cierto? O hispanizada, ¿no? Aquí también me parece sumamente importante resaltar este pequeño plano por lo que estamos mencionando un poco ahorita cuando vimos el mapa de Quito, es decir, orden. Miramos las calles y las casitas son sumamente cuadriculadas, son sumamente organizadas y son la muestra entonces de organizar la ciudad, de organizar no solamente la geografía, sino también la ciudad, lo que significaba entonces estas ciudades para ellos. ¿Listo? Ya para ir concluyendo como esta brevísima exposición, encontramos que las ciudades muchas veces caían o se trasladaban. Muchas veces es factible, inclusive encontramos que en un archivo la ciudad X antes estaba ubicada en un punto A, ¿cierto? Entonces miramos que por allá en 1500 y pico estaba en un punto A, pero ahora la ciudad X ya no está en un punto A, sino que está en un punto B en 1600 y pico o 1700. Y es que las ciudades, por algunas condiciones
básicas de supervivencia, no siempre podían permanecer en un sitio. ¿Qué generaba esto o qué era lo que ocasionaba esta caída o este traslado de las ciudades? Muchas veces eran factores entonces climáticos, el clima también jugaba, las condiciones de las tierras, la imposibilidad pues, de agricultura o de la crianza del ganado, los conflictos. No solamente cuando empezamos el conflicto, siempre empezamos como hay indígenas salvajes y bárbaros, ¿cierto? Todo entre comillas. Sino que también muchas veces habían conflictos con piratas, como ya nos les mencionaba un poco Fray Pedro al principio, en la ciudad de Borburata, piratas franceses o holandeses o ingleses, inclusive, que estaban siempre ahí atacando o esperando para atacar. Inclusive pues fue algo supremamente recurrente, la piratería, inclusive hoy la Guajira es símbolo pues de contrabando, pero también, aparte pues, de los conflictos con indígenas y piratas, encontramos conflictos dentro de las demás ciudades, conflictos por poder económico, social o político. Entonces muchas veces esos conflictos ocasionaban malos entendidos, guerras interiores o pequeñas guerras civiles, entre comillas, que generaban que obviamente la ciudad dejara de funcionar, o simplemente por esta debilidad que ocasionaba pues, los conflictos internos, facilitaba pues, su caída frente a las comunidades indígenas, ¿cierto? Las comunidades indígenas son un actor de doble filo. Como hemos visto, pueden ser A, buenos, indios salvajes, buenos, o B, buenos salvajes, como dicen por ahí, o B, sumamente agresivos y salvajes. Encontramos entonces que Pedro Simón nos indica que en 1591, en San Antonio de Gibraltar, aparecieron sobre el pueblo de la lengua más de 140 canoas, es decir, un número de canoas que uno diría como sospechoso, pues que hay que tocar con pinzas, como bien sabemos que algunos cronistas, por su función y por sus intereses propios también, muchas veces tendían a exagerar o exaltar un poquito más o muchísimo más lo que de verdad pasó. Entonces nos dice que 140 canoas con más de 500 indios, que los pobres vecinos indefensos, pues poquitos, pobrecitos, no pudieron defenderse. Posteriormente, ¿qué hicieron los indígenas? Que esa es la clave. Atacaron no solamente a la ciudad, sino también a la base de la mentalidad hispánica. Atacaron a la iglesia. Y el subrayado es mío también. Entraron en ella y robaron sus ornamentos, flecharon pues los crucifijios y robaron, saquearon. Es decir, de esta manera se buscaba justificar, decir como listo, estos indios de acá simplemente no se pueden tratar. Estos, mira, aquí yo lo digo, nosotros intentamos, pero ellos nos atacaron, y no solamente a nosotros, sino que atacaron a la Santa Iglesia Católica, que ya eso es un pecado sumamente alto, ¿cierto? Sobre el medio geográfico, entonces, ya vamos a ir cerrando un poco, encontramos entonces las condiciones climáticas. Muchas veces él nos dice aquí que en la río Opia, que queda por el Tolima, a una pues Western la encontró el invierno, y eso obligó a que el río creciera, ¿cierto? Y los obligó entonces a construir viviendas en los altos de los árboles, y sin embargo no solamente pues se pudieron salvar, sí, pero solamente se aislaron totalmente, se alejaron pues del medio de comunicación y no tenían maneras de comunicarse con otros españoles por la inundación o con otras comunidades indígenas que los pudieran ayudar. ¿Y qué genera todo esto? Muchas veces eso generaba la falta de alimentos, la falta de higiene o la falta de lugares pues con buen clima para la comida y para la alimentación, generaba las plagas o enfermedades pues propiciadas por insectos, que como sabemos también fue algo que hay que tener en cuenta. Estas plagas, y aquí tengo el caso de la ciudad de Tomé, ya para finalizar, nos dice pues que estas plagas roían todo cuanto tomaba, era una plaga de grillos, es que roían las sillas, las frasqueras, las botas, además se comían la ropa y roñían inclusive a las personas enfermas. ¿Qué obligaba a esto? Esto obligaba a que las poblaciones se vieran forzadas a enviar un emisario, y podía pasar que el emisario fuera, encontrar ayuda, pero no volviera a la ciudad, pues ya simplemente se salvara el mismo, o que cuando volvieran entonces a la población que antes era hispánica, ya encontraran totalmente destruida o vacía. También es importante apuntar que muchas veces las ciudades se trasladaban a principios de su fundación, 10 o 5 años era como el tiempo que podía pasar para que una ciudad se trasladara sin ningún inconveniente. Sin embargo, más allá, 15, 20, 30 años,
puede significar ya un apego afectivo con la tierra. Entonces muchas veces decían como, listo, yo me muevo aquí, pero desentierra a mi padre, desentierra a mi hijo, desentierra a mi madre, que están aquí, para yo poderme ir con la ciudad. Y muchas veces ocasionaba entonces un abandono y un dejar de lado entonces a algunos españoles. Y ya con esto podemos ir concluyendo como la exposición. Quiero agradecer, pues, muchas gracias por la atención y quedo atento a todas las preguntas al final de todo esto. Bueno, muchas gracias a ti, Cristian, por habernos acompañado con esta exposición tan interesante acerca de las dificultades y los procesos mediante los cuales se fueron constituyendo las ciudades. Ya tenemos preguntas en el chat. Ahorita, cuando finalicemos la última exposición que viene con Clara, las estaremos exponiendo. Les recuerdo también que en el chat hay un link que nos compartió Marita, donde pueden ingresar para que se inscriban y tengan el certificado, pues, de haber asistido a estas jornadas. Bueno, a continuación, entonces, viene con nosotros Clara Hernández. Ella nos va a hablar del contrabando de libros en el siglo XVIII. Clara, bienvenida, adelante. Clara. Bien, muy buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Bien, gracias. Yo voy a intentar compartir también por acá pantalla y me confirman, por favor, si en efecto pues se muestra allí. Sí, ya lo estamos viendo. Ok, gracias. Bien, muchas gracias por la presentación de nuevo y a todas las personas que están allí presentes, escuchándonos, y bueno, a los estudiantes de la Universidad de Antioquia por la generación de estos espacios para estudiantes. Yo voy a exponer un pequeño caso de archivo que me ha permitido a mí pues abordar algunas de las cuestiones que tienen que ver con mi trabajo de grado, que es sobre historia del libro en Popayán. Es realmente muy corto, pero pues me ha permitido, digamos, acercarme a muchas facetas de lo que uno podría encontrar, ¿no?, en esa materia. Mi exposición no va a durar mucho, espero que no se aburran. Bueno, en primer lugar, pues me gustaría especificar que mediante este caso de archivo yo pude explorar, digamos, 3 puntos, digamos, para abordarlos en cuanto a lo que tiene que ver con libros prohibidos, el asunto del contrabando y las nuevas actitudes frente a los asuntos religiosos y el laicismo, que tienen que ver pues con todo este asunto que se venía viendo pues en lo que llamamos el fenómeno de la Ilustración en el Virreinato de la Nueva Granada. En este caso, yo voy a hacer referencia a un caso que yo encontré en el archivo de la Arquidiócesis de Popayán. Específicamente tiene que ver con los libros de un conde de la Real Audiencia de Quito, el conde de Gijón, de la Casa de Gijón, una de las varias pues, noblezas que existían allí en la Real Audiencia de Quito, y que digamos que a la luz de este documento pues yo voy a narrarles, digamos, qué es lo que yo he podido ver para decir nuevas cosas frente a la historia del libro, específicamente en Popayán. En el caso de estudio, interactúan un sujeto que se llama Francisco del Campo y Larraondo, que hace parte pues de una de las familias más prominentes de la ciudad, y quien tiene su yerno, Francisco de Ulloa, es un comerciante que en la época pues se le conoce como un mercader. Francisco de Ulloa venía viajando en barco desde Cádiz, en la península, hasta llegar a Cartagena. Pues venían en el barco y venía acompañado del conde de Gijón. El conde de Gijón pues tiene unas actitudes bastante peculiares y
que me llamaron mucho la atención a mí, porque me permitieron ver, digamos, todo el asunto de qué era lo que implicaba, ¿no? Transportar libros desde Cádiz o desde España hasta el Virreinato de Nueva Granada. En este caso, específicamente el mapa que les presento allí, pues muestra, digamos, una de las rutas comerciales que existían para el momento a finales del siglo XVIII. Valga la aclaración que pues tenemos que tener en cuenta, antes pues de 1778 se conocía como la Carrera de Indias. Luego, digamos, de ese año, ya con las reformas borbónicas, hay pues diferentes puertos. Digamos que ya no solo, antes pues de las reformas habían solamente unos puertos autorizados, pero luego ya se diversifican los puertos a los que podían llegar los barcos y pues desembarcar las mercancías. Entonces, en este caso, en la línea roja, podemos ver pues uno de los puertos a los cuales pues llegaban. En este caso, el conde de Gijón llegó con Francisco de Ulloa en la embarcación en la que venían, atravesando el Atlántico hasta el puerto de Cartagena. Una vez llegan allí, al señor Francisco de Ulloa se le ocurre contarle todo lo que había sucedido en el viaje a su suegro. Luego su suegro acude al tribunal, ante el comisario, del Santo Oficio en Popayán, y le cuentan lo que su yerno escuchó decir al conde de Gijón. Entre esas cosas que le escucha decir, pues, y todo el suceso y los acontecimientos que se ven, pues el conde de Gijón, pues traía consigo, él le cuenta que trae consigo libros prohibidos. Entre esos libros prohibidos trae el libro de Voltaire, un libro de Voltaire que pues no sé, porque en el caso no encontré qué título específicamente tenía, pero digamos, les voy a leer acá un pequeño párrafo de lo que se especifica en el caso de archivo. Entonces, dice, el señor Francisco de Ulloa, cuando lo llaman el comisario del Santo Oficio, que es su declaración de lo que realmente había escuchado, dice, por alto y gratificando un guarda del registro de las puertas de dicho Cádiz, se puso a bordo de dicha embarcación, llamada la Diamante, alias el Santo Cristo de Don Ramón, y que ignora el nombre y apellido del guarda, un baúl de libros que ignora si todos eran prohibidos, pero sí le consta de algunos, y estos franceses, entre los cuales se acuerda de las obras de Voltaire, y algunos otros que, aunque no sabe los títulos, sospecha de ellos, pertenecientes todos al dicho conde de Gijón. Y bueno, digamos que en este caso, específicamente, hay una cuestión que tiene que ver, digamos, con un asunto que yo intento explorar, les cuento acá, en mi tesis, y es ver, digamos, ese fenómeno de la ilustración visto desde la audiencia de Quito, ¿no? Digamos que para el caso de Santa Fe, pues ya hemos dicho mucho, está el trabajo del profesor Renan Silva, y no es que lo descalifique, no, para nada, es, digamos, muy importante, solo que a través de este caso de archivo me permite ver a mí, digamos, cómo es que llegan estas obras de autores prohibidos, ¿no? Hasta Quito, y que, digamos, en este caso, que el caso de un libro de Voltaire, pues recordemos que Voltaire era uno de los autores que se reconocen como los principales intelectuales de la Revolución Francesa, ¿no? De hecho, Voltaire pues tuvo que vivir exiliado y siempre desde los lugares en los que estaba fue que publicó sus obras, ni siquiera fue en Francia, ¿no? Entonces era un francés con unas ideas revolucionarias, publicando unas obras desde fuera de su país exiliado, y pues había mostrado gran afinidad con las ideas de Newton y Locke, también autores prohibidos. Recordemos pues que la Inquisición había emitido unos índices de libros prohibidos, y pues digamos que al vivir exiliado una parte de su vida en Inglaterra, Voltaire pues
también va a criticar todo el asunto religioso, ¿no?, que se vivía en Francia, el asunto del regalismo, y entonces se va a mostrar muy a favor de las ideas que permitieran ver que permitieran pues a la población acercarse pues a la tolerancia religiosa, y por eso digamos que pues siempre se le tachó de ateo. Entonces digamos que la gravedad del asunto en que pasara un libro de Voltaire, pues yo no había encontrado de verdad en las bibliotecas que yo estudio alguno de los casos en que yo viera que pasara un libro de esto. Sin embargo, me llama mucho la atención porque Voltaire era un autor muy corrosivo, si lo vemos desde el punto de vista de las ideas, ¿no?, que podía transmitir. Entonces, en todo lo que pasa en el asunto del viaje, que viene pues el conde de Gijón con Francisco de Ulloa, comerciante payanés, tiene además unas actitudes bastante heréticas, ¿no? Por ejemplo, que cuando el piloto del avión, que es pues bastante religioso y devoto del arcángel San Miguel, va a hacer una novena, él se retira, y que además de eso, pues la gente al ver sus actitudes lo tachan de hugonote, y que causaban gran admiración, pues esas actitudes, además de eso, de que si iban clérigos en la embarcación también mostraba gran recelo ante eso. Entonces ya vemos ante qué clase de personaje estábamos, ¿no? Y es muy bonito porque eso pues permite ver que los libros son un agente, digamos, de circulación de unas ideas peligrosas en su momento, ¿no?, concebidas en la época por parte de la Iglesia, pero que más allá de eso permite también acercarnos a todo el asunto de cómo pues estos sujetos de la élite se hicieron con los libros a costa de lo que fuera. Pues también el señor Ulloa tiene que declarar pues ante el comisario del Santo Oficio en Popayán que el conde, además de traer pues esos libros, hace pues unas ciertas proposiciones que no caen bien, y además de eso dice que los libros que tenían que por regla, recordemos que el Tribunal de la Santa Inquisición estaba ubicado en Cartagena, una de las reglas por las que se instituye es precisamente para vigilar que entre las mercancías que entraban, y específicamente los libros, fuesen revisados para que no pasaran ningún libro prohibido, digamos, hacia el interior del virreinato. Entonces, en ese sentido, el conde Francisco de Ulloa relata pues que el conde, además de sobornar en Cádiz a los agentes de la casa de contratación, también soborna en Cartagena a las personas que debían revisar esos libros. Bueno, pero además de eso, hay otra cosa, y es que no toma, digamos, la principal vía de comunicación que en ese momento tenía el virreinato, que era la del río Magdalena. Pues sabemos que el río Magdalena llegaba hasta el puerto de Honda, y allí era un principal centro de distribución de mercancías hacia el interior del país. En este caso, además, Francisco de Ulloa relata que el conde de Gijón no tomó la ruta del río Magdalena por la que deberían venir, sino que tomó la del Atrato. Aquí, en el caso, en el mapa que les coloco, pues yo señalé el río Atrato, ¿no? Pues es una de las, está ubicado en la vertiente hidrográfica del Urabá, y en este caso se vuelve muy importante porque el río Atrato, durante varias veces, en el siglo XVIII, va a estar prohibida la navegación por él. Siempre hubo debates entre pues, los dirigentes de la audiencia, los virreyes y los comerciantes de Cartagena, si debían admitir o no el comercio por este río, porque pues hay una cuestión allí,
y es que en este afluente, digamos en las riberas, habitaban comunidades indígenas a las que les había sido muy difícil a los conquistadores reducirlas, y por tanto pues eran tachados de rebeldes. Y digamos que por eso es una de las razones por las que mantuvieron pues el tráfico o la navegación cerrada, no se permitía en la época. Luego, eso permite ver que el conde de Gijón pues usó esta vía para llegar, digamos, hasta Lloró, en Chocó. Luego, también esto pues permite ver otra de las cuestiones, y es que allí donde había una debilitación del imperio español, y digamos en lo que concierne específicamente al virreinato de Nueva Granada, otros conquistadores, en este caso los ingleses y los holandeses, que tenían sus colonias inglesas, los ingleses en Jamaica, los holandeses en Curazao, que les he señalado acá, siempre vieron en ese río y en las poblaciones indígenas unos aliados. ¿Por qué? Hay algo muy importante allí, y es que en esta zona, como todos sabemos, pues estaban los reales de minas, los comerciantes payaneses y esclavistas, eran dueños de muchas de las minas que había allí, y entonces lo que hacen los holandeses y los ingleses es establecer alianzas con ellos, y entonces pues intercambian oro en polvo por bienes manufacturados. Entonces allí viene pues la cuestión del mineral tan codiciado. Y mientras eso sucedía, pues entonces el conde de Gijón aprovechó la oportunidad para transportar sus mercancías y sus libros prohibidos por allí. Luego de eso, pues uno dice, pero qué clase de personaje pues tenía como esas proposiciones, ¿no? Entonces, bueno, al averiguar de él no tengo, digamos, una imagen, lastimosamente, que les pudiese mostrar para que tuviesen una imagen del conde de Gijón. Su nombre es Miguel Gijón. Era pues uno de los miembros de pertenecientes a la nobleza quiteña, y además de toda esta cuestión que les digo de transportar libros prohibidos, se sabe que entabló amistad con Pablo de Olavide, un abogado que nació en la Real Audiencia de Lima, en Lima específicamente, con Florida Blanca y Pedro Rodríguez de Campomanes, dos de los ilustrados más conocidos en lo que sabemos pues de la ilustración española, ¿no? Y en particular, digamos que en el caso que yo estudio también, Ulloa también, pues le pregunta al comisario si sabe si el conde de Gijón mantiene correspondencia con Pablo de Olavide, y él le confiesa que sí, que el conde de Gijón pues en efecto le confirmó que él, mientras a Pablo de Olavide lo exiliaron, y pues él tuvo que exiliarse también porque fue perseguido por la Inquisición. De hecho, su biblioteca también fue revisada por el Tribunal de Lima, pues porque también había hecho unas proposiciones que se concebían por la Iglesia como heréticas. Entonces Ulloa confirma que sí, que el conde de Gijón le confesó que incluso cuando él tuvo que exiliarse en Francia, él lo ayudó, y que incluso pues lo mantuvo con alguna parte de su renta. Entonces, bueno, a grandes rasgos, eso es el caso, es muy corto realmente. ¿Y a qué me llevó todo esto? ¿Para qué les conté, digamos, toda esta novela del caso del conde de Gijón y el transporte de libros prohibidos? A mí particularmente me sirvió para ver tres cuestiones. Y en lo que a mí respecta, pues digamos como a tratar de reevaluar algunas cosas que pueden pensarse respecto a la historia de los libros, de lo que hasta ahora se ha dicho, y pues es mi pequeño aporte a lo que intento pues hacer con mi trabajo de grado, y es mostrar que los libros siempre escaparon a los controles inquisitoriales y que lograron llegar al interior de los virreinatos. Y esto porque, pues digamos, siempre hubo una correspondencia, digamos, y
digamos, en el sentido de que siempre entre los actores del Imperio Español, digamos, los guardas de los puertos, los religiosos que debían revisar los libros en los puertos, recibieron sobornos. ¿Y eso qué quiere decir? Pues digamos que entre los agentes del imperio y los comerciantes que habían del interior del virreinato, pues digamos que siempre existió una relación en que, bueno, si hay un pago, esos libros pasan. Entonces, eso me permitió a mí repensar de nuevo la cuestión de cómo llegan los libros prohibidos, y que la idea de que hasta ahora tenemos en la historiografía de que los libros prohibidos no podían pasar porque, bueno, había un control inquisitorial en el tribunal ubicado en Cartagena, pues no está, que más allá de eso, siempre los libros pudieron llegar. ¿Y esto a qué viene? En particular en la historiografía pues colombiana, se ha partido, digamos, del relato de los grandes ilustrados y de lo que hasta ahora se ha conocido, específicamente del caso de Camilo Torres Tenorio, uno de los payaneses, pues, que, como bien lo ha mostrado el profesor Renan Silva en su obra sobre los ilustrados neogranadinos, tenían el monopolio del comercio del libro, al igual pues, que con su hermano Jerónimo Torres. A partir de eso, uno puede, o yo por lo menos pude ver que siempre hubo acceso a los conocimientos de vanguardia, y que en el caso pues de Camilo Torres Tenorio, que se ha partido de ese relato donde él menciona en el Memorial de Agravios, quejándose, digamos, de que por culpa de la Inquisición es que no se ha podido llegar o no se ha tenido acceso a las ideas más ilustradas, digamos que no está. Otra cosa es que Camilo Torres Tenorio pues no haya podido viajar a España o a Francia como lo hizo el conde de Gijón, porque en medio de todo, pues recordemos, como lo ha dicho el profesor Renan Silva, que eran unas élites, pero unas élites empobrecidas. Entonces, de hecho, él menciona que cuando Camilo Torres Tenorio está en Santa Fe, nunca más regresó a Popayán. Entonces, hasta allí uno ve, pero si Camilo Torres no pudo regresar ni de Santa Fe a Popayán, pues cómo iba a hacer, ¿no?, para llegar hasta España. El conde de Gijón pues se hizo con sus libros prohibidos en Francia, y entonces allí uno dice, bueno, posiblemente pues su poder adquisitivo le permitió, y sus relaciones con otros ilustrados, obtener, ¿no?, ese tipo de libros. Y desde allí pues es que yo puedo decir, siempre hubo acceso, ¿no?, a otra clase de libros prohibidos, y es digamos un poco aplicar eso que nosotros llamamos como el revisionismo histórico. Luego, otra de las conclusiones a las que yo llego para finalizar ya, es que a partir de este caso de estudio yo pude ver como el soborno como una de las tantas prácticas, ¿no?, a través de las cuales los libros prohibidos llegaron hasta el interior del virreinato neogranadino, y específicamente hasta la audiencia de Quito, el conde de Gijón. Pues me imagino, mi imaginación histórica me dice que como tenía una hacienda en Ibarra, pues debió llegar luego a su hacienda, no sabemos por qué camino, pero debió llegar luego a la audiencia de Quito con sus libros. Y bueno, el soborno es una de las tantas prácticas. Luego, otra de las prácticas, que pues no está relatada en este caso, pero que también es muy común encontrarla, es que en los puertos no se reflejen en realidad cuáles eran los títulos de los libros. Entonces, puede ser que una persona tenía que llevar los títulos de los libros consignados, los libros con los que viajaba. Y si simplemente los agentes de la Inquisición no se tomaban el trabajo de revisar cada obra, pues hacían de cuenta que si en esa lista no habían libros prohibidos, todos los libros que viajaban en baúles o fardos, pues eran aceptados, ¿no?, por la iglesia. Entonces, bueno, hay otra de las prácticas. Entonces, hasta allí dejo, y bueno, esa es mi pequeña exposición. Espero que pues les haya gustado. Y bueno, quedo pendiente si hay lugar a preguntas. Por supuesto que sí. Muchas gracias, Clara. La verdad que es muy importante pues, tu investigación, porque nos abre otra perspectiva y otro panorama acerca de la circulación de las ideas en el mundo
colonial, que a veces muchas veces damos por sentado de que no pasaba, de que la ilustración llegó muy tarde, y como vemos ahorita con el caso pues de este conde, ya estaban circulando ideas ilustradas desde muy temprano. Bueno, quiero agradecerles a todos. Ya vamos a pasar a las preguntas. Bueno, por acá entonces tenemos, nos pregunta Juan Esteban Cardona López. Esta es una pregunta para Cristian. Él quiere saber cuál es el papel que cumple la teoría hipocrática en el proceso de la fundación de las villas y de las ciudades. Sí, claro. La teoría hipocrática es una de las bases principales en la mentalidad pues, hispánica en este momento. Para los que no la conocen, más o menos es aquella que habla sobre que el cuerpo humano está dividido en 4 pues, regiones, más o menos. Si alguno pues, quiere profundizar un poco, ojalá lo pueda hacer. Pero que estas 4 regiones entonces están conectadas con los 4 elementos, y que estos 4 elementos pues están conectados entonces a que si hay mucho de uno, se generan enfermedades. Más o menos un poco sumamente resumido y quizás un poco mal explicado. Pero es un momento importante en el momento de construir las ciudades, por lo que hablábamos al principio de mi exposición, sobre estas necesidades de encontrar climas sumamente templados, que fueran climas donde todos estos 4 elementos que se habitaban dentro del cuerpo del ser humano se encontraran sumamente cuidados, que no hubiera mucho de mucho, que no hubiera calor en exceso, ni frío en exceso. Por eso, como les mencionaba también, es muy importante verlo inclusive hoy en día, que son estas mismas ciudades con un clima sumamente templado, sumamente frío o sumamente pues, caliente, generaba también otros tipos de caídas más fáciles o de pues, problemáticas al momento de la caída. Influye demasiado en el momento de que se caigan las ciudades, de que se abandonen sumamente ciudades, y en el momento se daban cuenta que eran sumamente cálidas, entonces eran obviamente trasladadas inmediatamente. Muchas gracias, Cristian. Bueno, la siguiente pregunta es para Mateo. Sandra Naranjo González quiere saber, a ella le gustaría que nos contaras un poco acerca de esas fuentes documentales que utilizaste para tu investigación, y si hubo dificultades en el proceso, ¿cuáles fueron las dificultades? Sí, bueno, la profe Sandra es mi asesora del trabajo de grado. Igual pues con la pandemia se ha tergiversado mucho las asesorías. Un abrazo incluso para ella y la profe Margarita y la profe Laura, que han ayudado también a esto, igual que María José. Bueno, con respecto a eso, pues construir historia de las mujeres yo creo que no es tan fácil como muchas personas han creído, y porque en parte esto es historia de las mujeres. Encontrar las mujeres en la historia es muy difícil, sobre todo porque ellas no solamente están en los archivos judiciales, sino que pues una de las tantas fuentes tal para este trabajo, la cardinal, es la misma relación de mando del oidor Juan Antonio Moni Velarde. Las otras fuentes son las fuentes del Cabildo, son fuentes, digamos, oficiales, donde son dictámenes, regulaciones, correspondencia privada entre esas élites principales, eh, cartas, por ejemplo, cartas que se llegaron de Juan Antonio Moni Velarde a su escritorio propiamente de Medellín. Digamos que también están los juicios criminales, por supuesto, pues que aquí no se podían evidenciar en este trabajo porque no era la, digamos, la necesidad, el fuerte no era eso precisamente, pero están los juicios criminales por adulterio, mancebamiento, concubinato, amistades ilícitas, escasamente la palabra prostitución, porque la palabra prostitución no aparece, aunque uno crea que eso fue tan concurrido, no aparece en el mundo colonial. Están también, por ejemplo, aquí hay que jugar incluso con las imágenes, la fuente pictórica, por ejemplo, los grabados de chicherías, los grabados de los mapas, que son unos dibujos espectaculares, donde muestran los planos. Por ejemplo, en Bogotá está el plano que presenta Julián Vargas Lesmes en la Santa Fe colonial, pero otros como la historia de Antioquia, la historia de Medellín, hay imágenes del Cabildo. Para Medellín, pues que Medellín era una ciudad bastante empobrecida en ese caso, ¿cierto? No hay tantas de esas, pero son una multiplicidad de fuentes que, como bien enseña la historia de la vida cotidiana, porque aquí hay que hacer énfasis en eso, hay que construir desde ahí, desde la historia cotidiana, todo es fuente, todo sirve. Entonces hay una multiplicidad de fuentes, pero básicamente se parte de la fuente judicial, de los asuntos criminales, juicios criminales, que muchas veces están en la miscelánea, ni siquiera en el mismo juicio. Están también las cartas, como les dije, del Cabildo, y las relaciones de mando, que son las fuentes oficiales de esos funcionarios de la corona del Estado español en Indias.
Muchas gracias, Mateo. Bueno, la siguiente pregunta se la quisiera hacer a Clara con respecto a las fuentes, porque uno muchas veces piensa, bueno, cómo estudiar la circulación del conocimiento, de las ideas en el siglo XIX, y se hace relativamente sencillo porque tenemos pues acceso a la prensa, a las revistas, y pues otra cantidad de fuentes que nos pueden ayudar bastante con la investigación. Tu trabajo vi pues que estaba como centrado sobre todo en el archivo eclesiástico e inquisitorial. Yo pensaría que también uno podría ir a mirar las mortuorias acaso, pero ¿qué otras fuentes podría acercarse uno para evaluar o para tener conocimiento de cómo circulaban las ideas y todos estos libros prohibidos en la época colonial? Bueno, pues en mi caso en particular, eso que me preguntas, supone, específicamente la pregunta es muy pertinente porque a mí me ha supuesto un reto encontrar las fuentes. Cuando yo dije yo quiero hacer algo sobre historia del libro, siempre pensé cómo abordarlo desde el punto de vista de la historia de la lectura, y eso es pues lo que ha planteado Roger Chartier, ¿no? Uno de los principales autores que trabajan la historia del libro. Sin embargo, las fuentes de las que yo parto tienen que ver con, o son pues los inventarios post-mortem, y a partir de esos inventarios es difícil, más que difícil, imposible rastrear el asunto de la lectura porque no podemos saber cómo, si fue que alguien leyó o no un libro que poseía, y más aún sabiendo pues digamos que en el vocabulario eh, de lo bibliográfico, pues sabemos que para rastrear el asunto de la lectura es muy importante tener en cuenta los ex libris, es decir, apuntes que las personas realizarán en las márgenes de los libros, y como eso no me fue posible por no tener la materialidad de los libros, entonces digamos que tuve que hacer muchas variaciones, ¿no? en lo que estoy intentando trabajar. Y pues por eso me enfoqué, digamos, en trabajar el asunto de la ilustración. Y específicamente, pues en lo que me preguntas en cómo circulan esas ideas, tiene que ver específicamente en ver qué libros poseía alguien y autores, y específicamente yo cómo estoy haciendo pues para abordar el problema y cómo ver, digamos, que las ideas de tal o cual autor llegaron hasta Popayán a través de esos inventarios, y digamos que lo que yo he podido rastrear es a través de una premisa que sostiene Robert Darnton en uno de sus libros que se llama Edición y Subversión, literatura clandestina en el antiguo régimen, donde Darnton menciona que para estudiar la ilustración es necesario partir de los autores. Entonces, ese fue, digamos, como mi punto de partida, y parto de la premisa de Darnton, y entonces comienzo a estudiar, digamos, a cada uno de los autores. Es un asunto difícil, sí, porque digamos que pues como ya he sabido, la ilustración en este virreinato, digamos en la parte pues de los, por no decir que en todos los virreinatos americanos, tuvo sus características particulares, ¿no? Entonces es lo que yo llamo pues una ilustración moderada. Entonces, en ese sentido, pues al intentar rastrear esas ideas, yo parto desde los autores. Perfecto, muchas gracias, Clara. Bueno, la siguiente pregunta nos la hace Juan Antonio, se le es para Cristian, y pregunta por qué elegir a Fray Pedro Simón. Bueno, yo soy consciente, y creo que los que nos hemos acercado a fuentes de cronistas sabemos que la descripción de las ciudades, los procesos y los actos y todas esas ceremonias que hay antes de un fondo de una ciudad, hay muchas descripciones y varios cronistas se centran en ella. Sin embargo, en el momento en que realicé por la investigación, por la descriptividad, por los detalles, por la manera en que se centraba en esas cosas muy pequeñitas, pero que podía dedicar un capítulo entero simplemente en dedicar pues estos actos a describirlos, me centré más en Fray Pedro. Por ejemplo, si recordamos cuando mencioné un poco sobre el caso de Zaragoza, eran descripciones
muy soncitas, pero eran un poquito muy cortas en algunas ciudades, y para pues, el caso pues, que no me interesaba en el momento, que era como este territorio, pues lo que puede ser hoy en día Colombia, Venezuela y un poco de Ecuador, consideré pues, que era muchísimo más pertinente por la cantidad de detalles que, pues, que me ofrecía en el momento de realizar el trabajo. Muchas gracias, Cristian. Bueno, y tenemos otra pregunta para Clara, no la de Juan Pablo López. Él pregunta sobre las relaciones o diferencias que encontraste entre la Inquisición y el poder secular en el proceso de fiscalización del libro durante el periodo que estás trabajando. Ok, bueno, entonces, a ver, para responderle a Juan Pablo, pues es una pregunta bastante difícil la que me hace, pero bueno, digamos que comparativamente, pues, a ver, yo no he establecido claramente eso que me pregunta allí, cuáles han sido pues perdón, tenía un ruido acá. ¿Cuáles han sido, pues, como las relaciones entre, o pues las diferencias, ¿no? Que me preguntas allí. Lo que sí puedo decir yo es que, pues, a ver, si pensamos el asunto desde el punto de vista de la Inquisición como una institución, es, digamos, intentarla ver también como una institución que intenta mantener un status quo, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues es un conocimiento regulado, unas ideas que se permiten circular y otras que no. Y en cuanto pues al poder secular que me preguntas allí, ya tendría que verse pues desde el punto de vista como lo que yo pues venía exponiendo a partir de este caso también. Es ver cómo los funcionarios de la corona pues no aplicaban, digamos, la legislación que se tenía que hacer en sí misma. Entonces eso, pues, digamos, también tiene que ver, ¿no? con la circulación de libros prohibidos. Siempre hubo, pues, digamos, una evasión a las leyes, tanto por parte del poder secular como del eclesiástico, y digamos que en todos esos actores tuvieron que, pues, tuvieron que ver con el asunto de la circulación de esos libros, y circulación vista pues desde el punto de la difusión. ¿Por qué? Porque si uno mira las bibliotecas de los eclesiásticos, no es que no tuvieran libros prohibidos, al contrario, eran los censores, la mayor parte de ellos eran teólogos, entonces muchos de ellos tenían acceso al conocimiento, digamos que se tenía en la época como pernicioso. Entonces, de una parte y de la otra, si vemos pues a las élites, también se hicieron con libros. Entonces, unos y otros tenían libros prohibidos, así como si vemos el asunto desde el punto de vista de las independencias, pues, miramos cómo todos los sujetos, los grandes ilustrados, leían pues autores que estuvieran a favor de una postura política u otra. Entonces, bueno, no sé si con eso pues que pueda responder la pregunta, y si no, pues ampliaría luego. Muchas gracias, Clara, nuevamente. Bueno, ya para finalizar, la última pregunta nos la hace Ricardo Hurtado. Él nos pregunta cuál vendría siendo el control real sobre la burocracia, por ejemplo, con las reformas, y cómo actuó el veto y la censura. Para Clara. Perdón, ¿me la podrías repetir, por favor? ¿Dónde está? Por supuesto. Que ¿cuál vendría siendo el control real sobre la burocracia, por ejemplo, con las reformas? Y cómo actuó el veto y la censura. Esa pregunta la realiza
¿Quién? Perdón, ¿dónde está? Tu micrófono, May. Ah, qué pena. Que Ricardo Octava nos pregunta que cuál vendría siendo el control real sobre la burocracia. Ricardo, si estás ahí, de pronto podrías abrir el micrófono, por favor. Y Especificar. que aclare a quién le está haciendo la pregunta, porque no Sí, queda claro si sí, es a porque si es a Clara Clara o o a la que al está. compañero Mateo. Ah, es a Clara, es para Clara. Es con respecto a la censura, que cómo actúa la burocracia pues, para censurar los libros que estaban circulando. Es como lo que más o menos infiero. Ah, ok, listo. Para Ricardo, pues, ¿cómo actúan? Digamos que hay un texto que me permitió, digamos, ampliar a mí ese asunto y es, digamos, el asunto de la censura tiene que ver también con coger cada texto y hacer expurgo de las ideas que no son permitidas. Entonces se pueden ver tachones, en el caso, pues, en que se haya podido ver como la materialidad de los libros. Entonces, digamos que los censores en ese caso, pues sometían un libro, un texto, digamos, como al asunto de la interpretación de hasta lo que ese momento la iglesia permitía, ¿no? Que la gente pues leyera en las Indias. Entonces, digamos que en ese sentido, la censura tiene que ver con un proceso, digamos, de ver una relación entre lo que se permitía que la gente leyera y lo que no. Es decir, si habían ideas que afectaran, digamos, si digamos que habían ideas que afectaran pues a la corona como tal, no se podían permitir. Y mucho menos, digamos que en algunos casos, si esas ideas pues no concordaban, digamos, se tachaban los libros y de tal manera pues que las personas no pudieran acceder a la lectura de esas ideas. En otros casos, esos libros no podían circular y ni siquiera se les daba la licencia para ser impresos. Eso es algo que ha mostrado Alberto Campillo en su investigación. Y entonces, a partir de eso, uno puede ver también cómo, digamos, es que los libros antes de pasar a las Indias eran examinados. Y por eso también, digamos que los personajes y, digamos, los censores que tenían que revisar cada una de las obras, tenían que hacer un trabajo muy minucioso y como yo ya lo mencionaba antes, los censores eran generalmente teólogos. Entonces, allí está el asunto también de lo político, ¿no? Que es, digamos, dejar circular las ideas que no afecten el orden establecido, ¿no? El status quo como tal. Bueno, muchas gracias Clara, muchas gracias a Cristian y a Mateo y a todos ustedes por habernos acompañado esta ocasión. Espero que haya sido del agrado de todos, que hayamos logrado empaparnos un poco de todos esos temas que tanto nos apasionan. Les recuerdo que para mañana tenemos programada otra jornada, van a haber 2 mesas. En la primera estaremos hablando de perspectivas políticas del siglo XX, perdón, y en la segunda de perspectivas de historia presente, testimonio de oralidad, tendrá comienzo a las 2 de la tarde. Así que muchas gracias y que pasen una feliz tarde. Muchas gracias a usted.